Pues seguimos en Directo a América, edición nocturna, con la economía. Para ello tenemos ya listo en nuestro estudio a Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, bienvenido a este estudio. Vamos a hablar hoy de Estados Unidos y las tensiones políticas por el techo de la deuda en el país. Empecemos hablando de qué es exactamente el techo de la deuda. Así es, Rodrigo. Pues el techo o límite de la deuda es un tope legal que se pone sobre la cantidad total de dinero que el gobierno federal está autorizado a pedir prestado a través de valores del Tesoro de Estados Unidos, como bonos de capitalización. Esto para cumplir con sus obligaciones financieras. La primera economía del mundo tampoco se salva de los déficits presupuestarios y por esta razón debe pedir prestado enormes sumas de dinero para pagar sus cuentas. Vamos a ver entonces los principales datos de este tema, y es que este año el techo era de 31,4 billones de dólares, techo que se superó el 19 de enero. También hay otros países que tienen esta particularidad, pero son casos muy especiales, como el caso de Polonia, en el cual la deuda, o más bien el presupuesto, es tan amplio que nunca llegan a este límite, y en el caso de Dinamarca, en donde solamente la deuda pública puede sobrepasar el 60% del PIB. Vemos entonces que el límite se ha aumentado 78 veces desde 1960, esto en Estados Unidos, lo que quiere decir que pues, esta vez puede que también suceda lo mismo, y vemos el caso de Barack Obama en 2011, en donde aunque al final pues sí se aumentó este límite, llegó hasta lo último y esto generó incertidumbre en los mercados financieros. Estos son los datos principales entonces a tener en cuenta, pero nosotros hablamos con Alberto Bernal, director de estrategia global de XP Investment desde Nueva York, Estados Unidos, y él nos explicó en términos cotidianos la estructura del endeudamiento estadounidense. Básicamente, ¿qué es? Básicamente es que hay un límite, hay un número específico del tamaño de la deuda pública que la legislación permite. Pues, por ejemplo, para poner un ejemplo casero, supongamos que una familia se pone un límite de que solamente puede tener $60,000 de deuda en algún momento dado. Entonces, ese límite serían 60,000. Y después de 60,000 no se puede seguir endeudando. En el caso de Estados Unidos es igual, pero porque es muy particular en el caso del sistema fiscal de Estados Unidos. Entonces, cuando se llegan a los límites de la deuda, tiene que haber una acción legislativa, o sea, el Congreso de la República tiene que aprobar el número a un número dado. Por ejemplo, en el caso, poniendo que fuese 60,000 a 70,000 dólares, entonces tendría que haber una resolución de la familia, en este caso una resolución del Congreso de la República, para permitir que Estados Unidos pueda seguir incrementando ese tamaño de la deuda. ¿Por qué se incrementa el tamaño de la deuda? Pues porque obviamente Estados Unidos, al igual que muchos otros países en el mundo, tiene un problema de déficit fiscal. Bueno, Juan Pablo, hablemos ahora de los momentos clave de este techo de la deuda, de este tema, porque normalmente se suele alargar por varios meses. Así es, vamos a ver las fechas principales de este tema, porque todo empezó el 19 de enero, cuando entonces Estados Unidos alcanzó el techo de la deuda. Desde este día el Tesoro empezó a activar entonces las medidas extraordinarias, pero no fue sino hasta el 25 de enero que pues ahí como que hizo el anuncio la secretaria del Tesoro, medidas que entre otras es suspender los pagos de los fondos de pensiones de trabajadores públicos y suspender los pagos al servicio de salud. El 1 de febrero hubo una reunión entre Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que entre todos dijeron, vamos bien, pero vamos a seguir hablando de este tema para ver a dónde llegamos. Luego el 7 de febrero Biden empezó a decir, los republicanos toman como rehén la economía de Estados Unidos. Esto lo hizo en el discurso de la Unión, atacó directamente a los republicanos y más adelante dijo que los republicanos estaban jugando con la política. Es algo que ha estado haciendo todo el tiempo para hablar sobre este tema que es muy importante para Estados Unidos. Finalmente, la fecha límite para tomar una decisión será junio, en donde el Tesoro ha dicho que podrían agotarse los recursos que han activado hasta el momento y que pues no va a haber más tiempo para poder hablar de este tema. Una noticia que está en desarrollo, como lo podemos ver, pero hoy hablamos de este tema porque el solo hecho de elevar el límite de deuda, que se hace tantas veces, se ha convertido en un verdadero conflicto político, porque muchas veces la oposición del gobierno lo usa como estrategia para imponer reducciones presupuestarias a la administración de turno y así sentir que tiene un poco de control sobre algunas decisiones económicas de la Casa Blanca. Y en este caso los republicanos dicen que no bloquearían este aumento del techo siempre y cuando Biden se comprometa a recortar el gasto público. Esto nos dijo el invitado. Lo que pasa es que los republicanos pues obviamente no tienen la Casa Blanca, entonces quieren mostrarse agresivos en términos del gasto público, del déficit, para mandar un mensaje de que el Partido Demócrata
y la Casa Blanca bajo Joe Biden no ha tenido la capacidad de disminuir suficientemente el déficit fiscal. Entonces lo que quieren los republicanos es decir, está bien, yo incremento el techo de la deuda para que Estados Unidos no entre en un incumplimiento de sus obligaciones, con la condición de que ustedes, Partido Demócrata, partido de gobierno, demuestren ser responsables y en ese sentido demuestren tener la capacidad de disminuir el gasto público. Y los demócratas dicen, no queremos disminuir el gasto público porque eso va a afectar a la gente y lo que queremos es que los ricos paguen más, que las empresas paguen más y de esa forma incrementar las fuentes de recaudo y no necesariamente incrementar el gasto. Bueno, normalmente este tema se suele solucionar antes de un escenario de impago, pero ¿qué sucedería en Estados Unidos si finalmente se diera ese impago? Rodrigo, pues es muy difícil que esto pase. Algunos analistas le han dado solo un 1% de probabilidad de que esto suceda porque además sería catastrófico. Vemos que Estados Unidos es la que da la línea económica al resto del mundo. Pero precisamente hablando de este tema, nuestro invitado nos dio más detalles de lo que tal vez podría pasar. En este caso, que Estados Unidos llegase a tener un impago en su deuda pública sería por mucho, el evento financiero más catastrófico de la historia moderna. Porque Estados Unidos es la base de la pirámide, es la base de la estructura. Los bonos de Estados Unidos son los bonos que mayor seguridad le dan a los inversionistas. Entonces, si Estados Unidos deja de pagar su deuda, entonces los inversionistas van a decir, a ver, si Estados Unidos me incumple ese pago de deuda, pues ¿qué podría yo pensar de un bono de Brasil, de un bono de Perú, de un bono de Colombia, un bono de Inglaterra, etcétera? Pero yo insisto en que este escenario necesariamente tiene que ser un escenario de poca probabilidad, porque es tan grave esta situación que pues generaría unos movimientos ridículos. Pues Juan Pablo, muchas gracias por este repaso de un tema que seguramente dará todavía mucho que hablar.